Bien, entonces continuamos con este subtema de peleando la buena batalla. Sí, perdón. Sí. Peleando la buena batalla. Y hoy vamos a ver dos temas. Espero que los cubramos. Que pues algunos los van a detectar porque hay hasta frases de esto. Pero no nos olvidemos de la armadura que acabamos de ver la semana pasada. Los soldados que tomaban estas armaduras no andaban con ella todo el tiempo, no la andaban cargando, porque esta armadura pues pesaba mucho y solo la utilizaban cuando estaban en trayecto para ya sea conquistar un lugar o en batalla. Pero siempre cargaban en su cintura una espada, como ya lo habíamos dicho. Sin embargo, nosotros sí debemos tener puesta esta armadura espiritual que hemos estado estudiando. Y lo debemos de tener siempre. Ya lo habíamos visto eso. También habíamos visto que tenemos que tener completa la armadura, pero algo que no hice énfasis es que cada componente de esa armadura la tenemos que estar desarrollando en práctica. Eso es muy importante. Había dicho que la obediencia es como la llave de la armadura para que funcione, ¿verdad? Si de nada sirve que nosotros creamos que tenemos puesta la armadura si nuestra obediencia en Dios no es sincera. Y hoy vamos a ver un tema al respecto. Caeríamos en hipocresía. Sin embargo, hay quienes aparentan tenerla puesta, pero realmente no les va a servir de nada. La armadura en todos sus componentes que analizamos de una manera rápida debe de estar ejercitada, porque solo así podemos darle uso, y como yo decía antes, porque también es un arma de ataque. Lamentablemente hay personas que también caen en extremos, y estos extremos los van a identificar fácilmente. Y todo esto es por no tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios, o por darle demasiada importancia al carisma de ciertas personas. Hay personas que por su carisma llegan a liderazgos de las iglesias. La gente ya no supervisa lo que dicen o lo que enseñan, le creen todo lo que dicen. Cuando nosotros sabemos que en la palabra de Dios podemos filtrar toda enseñanza para que nosotros podamos detectar si es acorde a sus principios. Entonces vamos a ver estos extremos que comento y vamos a iniciar con los quietistas o el quietismo. Mejor dicho, es el quietismo, pero obviamente los quietistas son aquellos que gustan de utilizar esto. Les voy a pedir que... ¿Gustan de qué? ¿Perdón? ¿Gustan utilizar qué dijo? Este tipo de doctrina. Ahorita lo vamos a ver, todavía no la desarrollo, solo estoy poniendo la introducción. Pueden poner el quietismo. Entonces les voy a pedir que escuchen lo que dice Segunda de Crónicas 20:15. Y de aquí se toman enseñanzas de esta doctrina del quietismo. Dice así este pasaje, o este versículo. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Y esta última frase es la importante. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esta frase de este versículo es el lema de este tipo de enseñanza que enfoca la forma de vida en el cristianismo y que recibe este nombre de quietismo. Este concepto del quietismo, pues se dice que viene del aragonés, o sea, es un español. Se llamaba, mejor dicho, Miguel de Molinos,
él pasó a la historia como un hereje. Fue el fundador de esta corriente espiritual denominada quietismo. Para él, esto fue un arma de dos filos. Él lo plasmó todo esto en una obra que se llama, y es famosa, o fue famosa en su época, La Guía Espiritual, así se llama, de Miguel de Molinos, La Guía Espiritual. Y en su época fue como un bestseller. Y se introdujo en latín, en francés, en alemán, en inglés. O sea, estaba rompiendo récord, ¿no? Pero también esto lo llevó hasta lo más bajo. Así como subió, también cayó. Esta influencia que le llamaban del molinismo se extendió más sobre las naciones católicas, pero también llegó a influenciar a los protestantes. Pero en su tierra él no fue un profeta, fue muy, muy criticado. Y esta obra que él hizo de guía espiritual, se encuentra una frase que voy a citar para que vean hasta dónde llegaba esto. Vean lo que dice, y lo cito. El camino para llegar a aquel estado del ánimo reformado, por donde inmediatamente se llega al sumo bien, a nuestro primer origen y suma paz, dice, es la nada. ¿Sí? Entonces, algunos se burlaban y decían que era el arte de no hacer nada. ¿Pero a qué se refiere esto? Esta enseñanza hace depender demasiado de Dios. Ustedes dirán, pues sí, ¿no? De una forma, pero está mal encauzada. Y obviamente sin usar la armadura espiritual adecuadamente. Un comentarista dice al respecto, y lo cito para ir introduciéndonos más, dice, los quietistas creen que la única forma de vivir la vida cristiana es por medio de una rendición pasiva y no mediante la autodisciplina. Fin de la cita. Los quietistas son estos que usan estas frases, y aquí ya les va a quedar más claro. Hay una frase muy conocida que dice, quédate quieto y deja a Dios actuar. ¿Sí la han oído? Esa es una. Otra que dice, yo no puedo, Él sí. Estas frases se oyen, pues bien, ¿no? Pero habla de que está poniendo o encajonando al creyente en no hacer nada y que Dios va a hacer todo. De ahí que este pasaje que leímos, entonces ya cobra sentido de lo que he estado indicando, cuando dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Solo usaban esta parte final y la tomaban como su emblema, ¿no? Porque la guerra no es nuestra. O sea, el que va a pelear, el que va a hacer todo es Dios. Tú quieto. Y no es así. El quietismo hoy en día sigue teniendo su influencia. Y hay personas que siguen pensando, no, yo no voy a estorbar a Dios, yo aquí tranquilo, y Él irá obrando. Hay otra que dice, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Ajá. ¿Cómo la dice? ¿Cómo es? Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. No. Bueno, a lo mejor es así. Yo solo tenía dos, pero ahorita se me vino esa, no la tengo ni en las notas, por eso le pregunté cómo decía. Porque sí, ¿no? Los hermanos cristianos. Pero sí entienden a lo que se refiere este quietismo, está mal enfocado. Porque sí, es claro, nosotros dependemos totalmente de Dios, por supuesto. Debemos confiar en Dios. Hay salmos que hablan que Él es nuestro escudo ante la batalla. Hay inclusive salmos que hablan de que lo mal enfocan. Bueno, esto ya me estoy saliendo un poco, pero lo enfocan mal porque hablan de guerra. Pero si leemos bien el salmo, no está hablando de guerra, está hablando de pelear, pero habla de la confianza en Dios. Entonces son dos cosas. El salmista está diciendo que él va a luchar la batalla, pero su escudo y su cabeza, ¿quién es? Dios.
Y no está diciendo en el Salmo o cualquier Salmo que vean de este tipo, porque hay varios, que no, que te quedes quieto, que dejes que llegue el enemigo, a fin que Dios lo va a fulminar. No es así. ¿Él podría hacer eso? ¿Podría Dios fulminar a nuestros enemigos? Sí, pero recuerden, Dios tiene planes en cada uno de nosotros y va a tratar con nosotros también. Son dos cosas. Entonces, si nos permite el sufrimiento, es porque Él está trabajando un área. Por eso hay bromas de esto que dicen que somos diamantes en bruto, pero muy en bruto, ¿no? Entonces, cuando Él empieza a trabajar un área, claro que va a doler. Imagínense cuando se esté puliendo un diamante así, pues sí ha de doler, ¿no? Digo, diamante no le duele, pero estoy hablando el sentido de cómo sería el trato para formar a un creyente. Entonces, lo que deben de hacer es ejercitarse, ejercitar esa armadura también, saber utilizarla y no mantenerse pasivos, por no decir flojos. Eso es lo que invita. Por eso algunos le llaman el arte de no hacer nada, porque esto impide el crecimiento espiritual y Dios así no puede utilizarnos. Este hombre que llegó a un éxito, como vimos, llegó a ser bestseller, considerándolo en su época. La Inquisición lo atrapó, lo trató de hereje, lo encarceló. Entonces él vivió dos extremos, ¿no? Y consideraron esto una herejía. Pero tenemos otro extremo. Estamos hablando ahorita del quietismo. Hay otro extremo. Y este es el pietismo. Pietismo, de piedad. Pietismo se le dice. Este fue un movimiento luterano. Fue fundado por Philip Jacob, con K de kilo, Jacob, pero con K de kilo. Philip, con doble P al final, P-H-I latina, L-I latina, y doble P, y Jacob, con K de kilo. Philip Jacob Spener. Esto fue en el siglo XVII. Se desarrolló notablemente en el XVIII, con personajes de esa época, alemanes. Fue un movimiento con muchas deficiencias en cuanto a la base doctrinal teológica. No se produjo mucho de esto. Promovía el ecumenismo, o sea que para ellos todas las doctrinas podían caber en su movimiento. Pero el problema de este pietismo es que tenía un fuerte énfasis en la autodisciplina. Todo lo contrario al quietismo. El quietismo no se autodisciplinaba, se mantenía ahí, eso, quieto. Pero el pietismo no, el pietismo tenía una énfasis muy fuerte en la autodisciplina, obviamente en la vida cristiana, personal, y cayendo al extremo del legalismo. Eran demasiado legalistas. Tenía que hacerse como lo tenían prescrito conforme a su movimiento, aunque no había mucha explicación teológica de esto. Un comentarista dice al respecto, y le cito: el pietismo pone tanto énfasis en la justicia exterior y en el esfuerzo humano, y vean lo que dice al final, que ignora el papel de Dios en la santificación. El pietismo pone tanto énfasis en la justicia exterior y en el esfuerzo humano que ignora el papel de Dios en la santificación. Entonces, ya viendo estas dos enseñanzas del quietismo y el pietismo, que tuvieron mucha influencia, hoy en día sigue teniendo influencia el pietismo, muy radical. Nos viene la pregunta, entonces, ¿qué es lo correcto hacer? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Si no está bien el quietismo, y si nos vamos al pietismo, pues también está demasiado radical. ¿Qué debemos de hacer? Bueno,
Dios nos va a decir en su palabra cuál es la parte central de todo esto. Sí debemos depender totalmente de Dios en cuanto a su soberanía, su poder y misericordia. Y a la vez que dependemos totalmente de Dios, también debemos obedecer totalmente a Dios en su palabra, ejerciendo autocontrol para poder glorificarle así. Este es el equilibrio que debemos mantener. Ahora, yo dije que la palabra de Dios nos va a enseñar el equilibrio. Esto más bien son palabras mías. Pero vamos a ver el equilibrio que va a existir entre el esfuerzo, no del quietismo y el pietismo, eso olvidémoslo, eso dejémoslo, sino el esfuerzo de todo lo que hace Dios y lo que debemos de hacer nosotros. Por ejemplo, vayan a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, aquí sí les voy a pedir que vayan ahí. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 vamos a leer. Las voy a leer, hermanos, para que ustedes estén aquí analizando. Vean lo que dice. 2 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Es un pasaje que ya hemos citado en otras ocasiones. Vean lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Hablando de quién? De Dios. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se acuerdan que vimos que concupiscencia solo es un deseo? Pero en el Nuevo Testamento, cuando aparece esta palabra, que se traduce así del griego concupiscencia, que solo significa deseo, tiene el enfoque hacia los malos deseos siempre. Entonces aquí está hablando de malos deseos o deseos pecaminosos, ¿no? Como los muestra Santiago en el capítulo 1. Entonces, Dios nos ha equipado con todo lo que pertenece a nuestra vida y a la forma o la piedad hacia Él. Tenemos todo el equipo, Él lo ha dado. Y aquí dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes. O sea, es para nosotros. Eso lo ha hecho Él. Eso es lo que el quietismo dice. Aunque malo causado, pero eso es lo que dice. Aquí está. Sí, Dios participando aquí, dándonos todo lo necesario para la vida. ¿Qué significará esto? ¿Alguien me podría decir? Me gustaría que participara. Nada más para la vida, explíquenme ahí. Un ejemplo o algo que ustedes hayan entendido. Sí, dice como todas las cosas que pertenecen, número 1, a la vida, primero. O sea, sí se referirá a la vida natural que es lo que tenemos y que si de repente se nos presentan problemas o algo, pues entonces recurrimos, ¿no? Y no hacemos nada si no estamos, Señor, ¿y cómo le hago? ¿Y Señor, cómo le hago? Exacto. A eso se refiere, a la vida. Todo lo que en la vida de nosotros enfrentemos, ya sea bueno o malo, para eso nos ha dado todo. Ponemos lo necesario para eso. Y también dice, y a la piedad. ¿A qué se referirá ahí? ¿Mande? Perdón, es una broma. A mí, Yo soy de la ciudad de Michoacán y del pueblo. a mí me viene a la mente, por ejemplo, lo que dice Juan 15. Juan 15, el Evangelio de Juan. Ajá. ¿Qué dice? Los ríos, los pámpanos y todo lo que se desarrolla al principio de todo el capítulo. Sí, podría ser en parte eso. Sí, de él emana la vida, de él emana todo, ¿no? Sí, porque ahí se resumen muchas cosas. Cuando se habla a la piedad, es la forma correcta de adorar, ¿a quién? A Dios.
Todo de la vida podría ser los hechos cotidianos, ir a trabajar, Exacto. Sí, ir a la escuela. exactamente. Y piedad es la forma correcta de adorar a Dios. Y nos dice que nos han sido dadas por su divino poder. A todos los que hemos creído en el nombre del Señor Jesús, nos ha sido dado esto. Claro que es mediante, dice, del conocimiento. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está? En la palabra de Dios, exactamente. Y ese es el problema que tuvo Israel, ¿no? Que dijo el Señor en Deuteronomio y también en Éxodo, que a su pueblo, ¿qué le faltó? Conocimiento. Y vaya que en ese entonces era poco. Ahora tenemos todo esto. Entonces, esto es todo lo que Dios aquí ya hizo su parte. Y aquí vemos la dependencia que tenemos de Él. Aquí está claro, sí, aquí dependemos de Él porque Él dio estas cosas para la vida y para la piedad. Y hay una meta, hay un para qué, lo vemos aquí, para que por ellas, dice, por todas estas cosas que nos han sido dadas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vean lo que está diciendo. Lamentablemente no estamos haciendo un estudio de segunda de Pedro. Podríamos profundizar en esto, pero bueno, no es el tema hoy. Pero aquí hay muchas cosas importantes que analizar. Podemos profundizar a qué se refiere participantes de la naturaleza divina. Y luego dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de todos esos deseos pecaminosos. Entonces, volvemos a insistir, Dios nos ha equipado con todo lo que pertenece a la vida y la piedad. No nos falta nada, nada falta. Está todo, Por lo tanto, hemos recibido todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Una vida que glorifique a nuestro Dios como Él quiere. Pero no todo queda aquí. Veamos otro complemento. Aquí mismo, ahora veamos el 5 y el 7. Seguimos el versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, vean cómo lo amarra como si fuera como un moñote, el amor. Pero ¿cómo inicia el 5? Vosotros también. Dios ya hizo su parte. Dios ya nos dio todas las cosas para la vida y la piedad. Y dice, vosotros, la parte que nos corresponde. No es estar quietos, ¿verdad? Pero tampoco es hacer lo que le pertenece a Dios. En una forma muy, muy radical. Dice que debemos poner todo cuidado. La palabra diligencia se refiere a ese cuidado, así como cuidamos cosas preciosas para nosotros o delicadas para nosotros, o simplemente que nos gustan, así como tenemos ese cuidado, así nos está pidiendo que pongamos todo cuidado por esto. ¿Y qué es lo que tenemos que ponerle? Nuestra fe. Y añadir virtud, lo mejor de nosotros. Y a la virtud, conocimiento. O sea, no lo vamos a hacer por sentimiento, sino lo vamos a hacer con entendimiento de la palabra de Dios. Pero también debe haber dominio propio en nosotros, ¿verdad? Porque podemos tener conocimiento intelectualmente y vamos a ver si alcanza, no creo, pero a ver si alcanzamos a ver una historia, si no la vamos a ver el próximo viernes, de esto, de alguien que lo hizo intelectualmente. Bueno, no alguien, una pareja. Pero debe de haber dominio propio en nosotros y tiene que haber paciencia porque esto nos va a traer muchas cosas. Tendremos que luchar con un estilo de vida que entendamos nosotros al tener este conocimiento que no es correcto para nosotros, pero deshacernos de ese estilo de vida no es fácil, ¿verdad? Imagínense, no, pues es que sí, yo veo que no conozco mucho de la palabra de Dios,
Y para dedicarle tiempo, pues tendré que sacrificar mis salidas con mis amigos, o con mis amigas, con mis primos, con nuestros iguales que son matrimonios, ¿no? Convivir en las noches, los viernes, qué sé yo. ¿Tendría yo que tomar todo ese tiempo así? Es ir haciendo cambios en el estilo de vida. No está malo que tengamos convivencia, pero si estamos detectando que hay un problema, que le estamos dando más importancia a unas cosas que a las que sí la tienen, entonces es el tiempo de hacer cambio. Dijéramos, nunca en la vida hemos salido con amigos, con amigas, con iguales en cuanto a son, ya sea jóvenes, adultos o matrimonios. Si nunca lo hubiéramos hecho, diríamos, pero ni eso se justifica. Aunque no lo hayamos hecho, no, es primero dedicarle tiempo a Dios. Por eso se requiere paciencia. Hay que trabajar en ello. Y no todo es fácil, va a haber penuria en ello también. Por eso a la paciencia también tiene que haber piedad. Y a la piedad dice afecto fraternal. O sea, a veces tenemos que hacer cosas piadosas con gente que podemos pensar en nuestro corazón que ni la merece, ¿verdad? Como dice el pastor Antonio Ortega, con el hermano hígado que siempre nos hace enojar, ¿no? Ese afecto, tenemos que poner ese afecto fraternal. O sea, nos puede caer bien alguien también, o no muy bien, o de plano nada bien, no nos cae nada bien. Pero ¿qué nos dice al final? Y a ese afecto fraternal, ¿qué le debemos poner? Amor. Y ya, ahí está. Ahí se hace un conflicto aquí, ¿no? Pero todo todo está ligado. Y al final termina con amor. ¿Y a qué amor se refiere? No. ¿Tampoco? No. Romanos 5:5. ¿Qué dice Romanos 5:5? Esto ya lo he enseñado antes, ¿eh? Sí. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿es el amor de quién? De Dios que ha sido puesto en nosotros, no el nuestro. No, si no, entonces nadie amaríamos tal vez. O amaríamos solo a los nuestros, a los allegados, ¿no? A los que nos caen bien, o a los que nos tratan muy bien, qué sé yo. Hay muchas formas de verlo. No es fácil, hermanos. Por eso yo decía, hay que desarrollar toda la armadura en ejercitarnos. Cada pieza. No sé, el yelmo es la salvación que nos protege. Nosotros tenemos esa seguridad de que somos salvos. Aunque nos anden diciendo que no lo parezca, aunque en casa nos digan, pues, tú muy cristiano, pero mira, no recogiste hoy aquí, ¿no? Por ejemplo. Siempre estoy poniendo un ejemplo tonto, pero ustedes entienden que hay otras formas de atacarnos, ¿no? Más duras, más feas, groseras, qué sé yo. Para ellos no somos nada, pero nosotros sabemos que sí somos hijos de Dios, que somos salvos. Ese es el yelmo, hermanos. Pero a veces ahí nos avientan una piedra y ya estamos ya arrugándonos. La verdad, sí. Nos ofendemos también, que es lo contrario, y no debemos de hacer. Ya queremos ya arremeter contra la gente. Eso tampoco es correcto. Nosotros tenemos la seguridad, ese es ponerse el hielo. Es un ejemplo que doy de cómo debemos desarrollar esta armadura. La verdad, hermanos, yo solo les estoy dando las implicaciones, muy pocas aplicaciones prácticas a veces doy, lo sé, lo entiendo, pero la verdad les digo algo, esto es una responsabilidad de cada uno. Por eso yo digo, sí, tomen notas porque estamos hablando de sus vidas espirituales. Y si murieran hoy, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a decir al Señor? Señor, pues yo estaba pensando en hacer esto, ya iba a dejar de irme aquí y allá para dedicarme a ti. Pero te me adelantaste, no le podemos decir eso. Entonces ya tenemos que estar trabajando con la armadura. La tenemos que tener puesta, porque este enemigo, él sí está pensando en cumplir sus promesas de interrumpir la obra de Dios. Y no ha fallado en tratar de hacerlo. Y lo ha logrado con muchos.
También encontramos muestra de equilibrio en Filipenses. Ahora pasen a Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Ven aquí, ya con esto que hemos visto, ya y debería quedar un poco más claro, voy a citar dos pasajes. Este sí lo vamos a ver juntos, el otro nada más lo escuchen. Pero vean lo que dice aquí. Por tanto, por todo lo anterior, es como si fuera una conclusión, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí viene, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, ¿qué dice? Produce, así como el hacer, aquí está, vean, por su propia voluntad. Vean aquí trabajando Dios y nosotros. Nada de pietismo. Nada de pietismo. O sea, una exageración. No, usted si usted no lo ve con su Biblia en mano, usted no es hijo de Dios tampoco. Si no ha convertido ya a alguien, pues, probablemente lo va a convertir en sapo, porque en otra cosa no. Todo eso es poder de Dios. Nosotros solo sembramos. Pero hay quienes quieren ir más allá. O sea, el pietismo sí es muy exagerado y sigue vigente en algunos cristianos. Entonces, aquí está el equilibrio más claro, ¿no? Nosotros tenemos que estar también trabajando. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Con qué, Señor? Pues con todo lo que les ha dado para la vida y la piedad. Y aquí está mi palabra. Porque Él es el que va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si no quedó claro, le cito Colosenses 1:29. Dice, Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto lo dice el apóstol Pablo a los colosenses. Dice que él también trabaja y está, no solo trabaja, dice lucha. Habla de que su trabajo es de mucho esfuerzo, contra muchas cosas, hasta contra él mismo, según la potencia de él, hablando del Señor. Dice que actúa poderosamente en él. Esto está más claro todavía, más sintetizado, pero es lo mismo. Es lo mismo. El pastor John MacArthur concluye algo de esto al respecto y lo voy a citar. Él dice, la Biblia nos enseña que crecemos siendo obedientes a Cristo. Esto incluye nuestro deber de sufrir penalidades, pelear la buena batalla y estar firmes en ella. Cumplir este deber no es pesado, porque Dios, y da la cita de Efesios 3:20, dice, porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Este pasaje de Efesios 3:20 es similar al que estuvimos viendo de Filipenses. Es el poder de Dios actuando en nosotros, pero nosotros trabajando. No estar ahí esperando a que Dios lo haga todo por nosotros. Entonces tenemos que tener cuidados. Tener cuidado, perdón. ¿Cómo estamos? ¿Estamos equilibrados? ¿O estamos cayendo más al quietismo? Y otros mucho al pietismo. Que muchos que son pietistas solo hablan, ¿eh? ¿Saben quién eran pietistas? Los fariseos. Los fariseos imponían cargas, ¿verdad? Exageraban en eso. Ellos tenían esta inclinación pietista, pero ellos no las cumplían. Y así hay muchos que tienen ese exterior pietista, ¿no? Pues el hermano sí se ve que es íntegro, ¿no? Él cómo viste, cómo habla y cómo corrige a la gente, etcétera, etcétera. Pero si le preguntáramos a su familia, quién sabe cómo le iría. O es mejor trabajar como lo hemos visto. Nosotros juntamente con Dios. Él
va a poner nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Como decía el profeta, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Quiero realmente glorificarte cambiando mi vida. Enséñame a usar la armadura. Que no la abandone nunca. Y todo lo demás, vivimos en un mundo en tinieblas, en la escuela, en el trabajo, aún en nuestros hogares, a los lados con vecinos, sea donde estemos, en multifamiliares, en casas propias, pero al lado hay alguien nuestro, y enfrente también. Nosotros estamos en medio de este mundo, convivimos con personas que son del mundo, pero eso no implica que nos olvidemos de la armadura que traemos, o debemos traer puesta, y que debemos estar desarrollando, siendo luz para esas personas. Pero muchas veces esas personas nos oscurecen a nosotros, a los creyentes, por su carisma, porque según decimos sí nos entienden, es que sí nos quieren, en fin, es que es un buen amigo o buena amiga, mira lo que ha hecho por mí. ¿Sí? Así es como trabajan los mormones, ayudando a las personas, e impactan a las personas y las jalan a su doctrina. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Pietistas, entonces. Uh-huh. Esto es real, hermanos. Hay quietistas y pietistas. La pregunta es, ¿cuál? ¿De qué lado están? ¿Están equilibrados o están cayendo de un lado al otro? Esto es para reflexión. No sé si tengan aquí alguna pregunta. ¿No? Bueno, vamos a introducir muy poco. Según yo, nos quedan 15 minutos, o un poquito menos. A ver, sí, hermano. Bueno, es que podría como contradecirse o no sé, o confundirse con la soberanía de Dios, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, yo espero en Dios y que Dios, en su voluntad, ¿verdad?, lo haga. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Un ejemplo. Entonces parece que soy quietista, ¿no? Ajá. Pero la soberanía de Dios. Entonces, para hacer el equilibrio, pues tengo que ir a ver al médico, ver que haya medicina. Claro. ¿No? Sí, sería así el equilibrio. Sí. Sí. Es como alguien que X enfermedad, no quiero mencionar alguna en especial, cualquier enfermedad. Y le empiezan a decir, no, es que tú deberías ir a tal lugar, ahí sí, pero es un lugar caro. Nosotros tenemos que entender, bueno, estas son mis posibilidades. Yo voy a hacer mi parte y confiar en Dios. No se trata de, no, sí, este es el mejor hospital, vámonos ahí. Yo he oído, miren, lo he oído hasta de familiares. No importa, lo que cueste. Y luego ya andan ahí pujando por pagar las deudas y involucrando a familiares o amigos, haciendo su colecta, qué sé yo. Así actúan los que no confían en Dios. Ahora, si se tiene el dinero, yo no sé lo que sea malo, ¿no? Si va al mejor lugar y puede pagarlo, adelante. Es similar. Él está actuando y va a confiar en los médicos, que Dios los va a dirigir para que todo salga bien, ¿verdad? Sí, porque la otra parte del equilibrio es que debemos depender totalmente de Dios. Sí, debemos depender totalmente de Dios. Nosotros haremos nuestra parte. Nos esforzaremos en lo que tenemos que hacer de nuestra parte y confiar en Dios que bendecirá. Ahora, aquí es que esta es la parte difícil, hermanos. Es muy difícil dar un ejemplo o una aplicación. Por eso les decía, solo doy las implicaciones. La implicación es que nosotros nos equilibremos conforme a la palabra de Dios. Y solo así estaremos correctamente en el camino, en obediencia, sin caer de un lado al otro. Esa es la implicación que eso es lo que debemos de hacer. Pero en la aplicación práctica, el caso varía según las personas. Y como dijo usted, hermano, y lo cité al principio, está la soberanía de Dios. Y vamos a hacer muchas cosas y confiaremos en Él
pero Dios a lo mejor no nos va a dar el resultado que queremos. Pero en las dos está la piedad, que es la Ujú. adorar a Dios, darle la alabanza a Dios. Es muy difícil aceptar eso, pero sí. La parte de soberanía diciendo, bueno, dependo de Dios, lo que Dios sea su voluntad, te alabo, Señor. Ujú. Sí, hermano, así es. Esa sería una aplicación de hacerlo. Vivirlo no es fácil. Sí, claro, sí, la teoría suena. La teoría se oye todo bien, sería una buena respuesta de así deberíamos de actuar, así deberíamos de actuar, pero no es fácil. Y en eso, bueno, hermanos, a veces cuando nos equivocamos en el actuar aprendemos también a confiar en Dios, claro. El resultado no va a cambiar. La soberanía de Dios se cumplió y no hay nada que lo mueva. Y cualquiera que sea el caso que quieran pensar. Pero de eso tenemos que aprender. Tenemos que saber ver a Dios en esas circunstancias. Pero se necesita conocimiento. Y obviamente fe. O sea, solo un creyente puede hacer eso. Un verdadero creyente. ¿Sí? Bien. Lo voy a entrar. Cuando dice, por ejemplo, si no le diste un vaso de agua o un pan, si no le diste a alguien, no lo hiciste conmigo. Eso sería piedad. ¿Y ahí cómo lo podría, cómo caería aquí? Perdóname. Porque es piedad, ¿no? También. Sí. O sea, o misericordia. O es piedad. O lo estoy confundiendo. O es así cuando dice, si no le hice un vaso, a ese no hice un vaso de agua, que no le hice un pan, eso mismo lo hiciste a mí. Entonces, esa Sí, es misericordia. no es piedad. También, ¿no? Bueno, sí, pero vean lo que... Vamos a regresar. Que piedad es glorificar a Dios, dijo, ¿no? Sí. La piedad, sí. Es glorificar a Dios y también lo que él está dando a entender es cómo consideramos a otros. Miren, no los quiero confundir. Si los confundí, ahorita los voy a... No los debería. Vamos a esa parte que hablé de eso. ¿Dónde lo dije? A ver. Habló de segunda de Pedro, ¿no? Ujú. Sí. En segunda de Pedro, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ok. Pero en el 5 al 7 es donde está. Nos ha sido dado todo para la vida y la piedad. A veces me faltó aclarar un poco más. Sí, la piedad es la forma correcta de adorar a Dios y de considerar a otros. Así que bueno que hizo la pregunta, ¿no? Muy buen punto. Porque aquí está en el 5 al 7, vean. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, ¿qué dice? Piedad. Y luego dice, y a la piedad, afecto fraternal. Entonces, aquí está hablando de cómo vamos a tratar a otros. ¿Sí? Es como de ser píos. ¿Saben lo que significa pío, no? Buenos con la gente. Pero aquí dice que con afecto fraternal. Y yo aquí es donde me faltó el énfasis, por eso es muy buena la pregunta, qué bueno que la hace, porque no lo hice. Aquí, cuando yo estaba explicando que en el afecto fraternal yo les decía, pues no se trata, a veces ni nos caen bien las personas, pero es un hermano. Yo hablaba de que es un creyente, pero hay creyentes que son difíciles de tratar, ¿no? Y aún los que son muy sonrientes también son difíciles, porque a veces vemos que ni nos están haciendo caso lo que les decimos, ¿no? Todo se les va en burla, en broma, y ya no sabemos si lo entendió o no. Eso también no es fácil. Entonces, aquí dice que a la piedad afecto fraternal, o sea, sí tenemos que considerarlo fraternalmente, es un hermano, pero aún así a los no creyentes, porque así es como dice el Señor, que seremos conocidos, en que nos amamos, ¿quién? Y si también les mostramos amor. Entonces, aquí el afecto fraternal termina, dice, y al afecto fraternal, o sea, okay, yo lo hago porque es un hermano, y más si es de la iglesia, ¿no? No es de los que me agradan, la verdad, tiene muchas actitudes pecaminosas. Pero aquí el apóstol cierra diciendo, y al afecto fraternal, amor. O sea, si algo
pudiésemos decir, pues aquí está, pues lo voy a hacer nada más porque me lo dice el Señor. No, no, no. Entonces yo recurro al amor que Dios puso, Romanos 5:5 lo dice, en mi corazón. Yo puedo amar a esos hermanos, sí los puedo amar, aunque sean difíciles. Debo amarlos así. No te deja escapatoria. No. Si eres, ya sea hombre o mujer, somos buenos creyentes, tenemos bien claro que desarrollaremos esta clase de amor. ¿Sí? Así es como, y a veces son hermanos que pues, se les dice y caen en lo mismo otra vez. Digo, hay ciertos límites porque pueden afectar a otros, entonces ahí ya si vemos que está afectando, se toman otras decisiones, pero mientras no sea así y nos damos cuenta que pues es un hermano que le cuesta, pues nosotros tenemos que mantener este afecto fraternal rodeado o colmado de amor, ágape. Pero si le cuesta y sigue y sigue y sigue. Seguimos amando. Pues ya es lo que dije, se tomarán otras medidas, ¿no? Sí, porque tendríamos que aplicar Ya le quedan ciertas reglas. ¿Cómo cuáles, hermano? Los 4 pasos que se utilizan Disciplina. de disciplina. Eso dice cuando, Ujú. cuando ya afecta a un tercero o a alguien. Cuando ya el hermano te ofendió, ¿verdad? Que primero lo reprendes hasta caer. Primero es hablar entre ellos y si no, Luego llamar a un testigo y en fin, empieza así. Ya luego la iglesia. Sí, eso ya, estamos hablando ya cuando esto está afectando de alguna forma. Pero si simplemente es cuestión de pulir la relación con el hermano, ayudarle a crecer, ahí tenemos que aplicar todo esto. Tenemos que ser sabios en ver hasta dónde es que viene una reprensión y hasta dónde no. Porque habrá quienes se desesperan. Por eso habla de aquí. Vean, vuelvan a ver, bueno, si lo tienen. Dice paciencia, o sea, dice a la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia. Y aquí está involucrado todo eso. Y si no hay paciencia para tratar con alguien, pues todo lo demás ya no entró. Por eso yo les decía, viene todo ligado, o sea, no podemos brincarnos uno. O sea, un verdadero creyente no haría eso, no debería hacer eso. Pero es un proceso difícil. Por eso cuando dice que la fe sigue la virtud, diciendo la virtud como si fuera algo de perfección, ¿no? Sí. Como, Cualidad. sí, cualidades, Es verdad, ¿no? ¿no? Pero Con otras pueden palabras. ser intelectuales o La virtud. Diligencia, ¿no? Más bien. sí, inteligencia, de conocimiento de la palabra, ¿no? ¿No era la de diligencia? No, diligencia viene en otro. Sí. Esa la dije en el 1, en 1.3. En 1.3. No, ahí no, ¿verdad? Estamos hablando del libro 5, pastor. En el 5 al 7, Del 5 al 7. En el 5, o un sinónimo de virtud, poniendo toda diligencia. Sí, con toda diligencia. exacto, O ahí sea, está. No, por esa diligencia. Ese es por esto. Es del 5 al 7. Dice, vosotros también, cuando dije que somos, que aquí señala que nosotros somos los que tenemos también que actuar, y viene poniendo todo cuidado o diligencia, toda atención a eso. Sí, la diligencia significa como cuidado, hacer algo Cuidadoso, con mucho tacto, con afán, dice aquí. con afán, sí, esmerado en hacerlo bien. Sí, aunque afán no me gusta, pero bueno, podría ayudar un poco. Pero cuidado, tener cuidado, la diligencia es, como nos les dicen, hagan las cosas diligentemente, ¿qué significaría? Con cuidado. Pues esa es la más... Prontamente, ¿no? ¿Mande? Diligencia, prontamente. Ujú. No marca eso. O sea, ser diligente pues, es para hacerlo ya. Sí, bueno, si se quiere hacer énfasis en el momento en que se debe hacer, podría ser así. Y aquí nada más habla de poniendo toda diligencia, todo cuidado en esto. Y es cuando dice, añado,
la fe, virtud, etcétera, etcétera. Miren, yo entiendo, yo por eso decía, no estamos en el estudio de segunda de Pedro. Si no, esto lo haríamos muy largo, ¿verdad? Y pesado. No, está bien. Pesado, porque pues, al rato van a decir, oye, ¿qué estamos estudiando? ¿No? Porque ya nos llevaste a Pedro. Y a veces yo creo que así pasa, que los estoy llevando una... Pero no se hace pesado. No, porque está ligado al tema, pero aquí sí ya nos saldríamos un poco. Saber más Sí. minuciosamente qué es, bueno, salimos, ¿no? Sí, tal vez, a lo mejor pongamos Pedro algún día. Con la columna vertebral de lo que estamos viendo, que es la sutileza de Satanás, el pietismo y el quietismo, pues solamente son dos situaciones que deben Temas. tomar, ¿no? Sí, Porque si yo me voy, si él me ve que soy quietista, ve mi mente, entonces me va a atacar precisamente por el quietismo ujú, o por el pietismo, ¿no? sí, O sea, viendo desde la columna vertebral que estamos viendo precisamente de cómo prepararnos para las enseñanzas, ¿no? así es. John Wesley, por ejemplo, tenía inclinación pietista. No era muy notoria así, pero sí tenía esa inclinación. Porque sí llegó a afectar en esa época. Algunos puritanos vinieron con esas ideas, que según ellos encajaba, porque estábamos hablando, el pietismo estaba más fincado en principios bíblicos, pero con una exageración, un énfasis en ser radicalismo, sí, radicales en el hacer las cosas, como los fariseos. Se sentía más pesado ese tipo de doctrina. A diferencia de los quietistas, ¿sí? Que en sí no tenían así un sistema teológico que seguir. Pero bueno, ya no vimos lo que sigue, lo veremos para el próximo. Para terminar, pues en Filipenses 2, 12, 13, que ahí nos da todo el equilibrio. Ocupaos de vuestra salvación, Exacto. porque Dios produce el querer como el hacer. Y cerramos con Colosenses 1, 29, ¿no? Ujú, Luchando. exacto. Y sí sería la conclusión. No, está bien. Bien, la próxima semana vamos a ver a una pareja, a Ananías y Zafira. Vamos Nos a, salvamos, mi amor. vamos a hablar, a ver sobre esta historia. Está interesante, donde Satanás, como siempre, tiene que ver, ¿no? Lamentablemente, así pasó. Bueno, vamos a terminar entonces esta transmisión. Y yo les pediría